Una cuestión importante que hay que aclarar es por qué hablo de esta cuestión de que la energía social no permanece en el sistema. ¿Por qué digo que se descarga la energía social? Bueno, lo que ocurre es que la energía ligada, y no puede ser de otra manera porque si no, no podría buscarse y utilizarse el conocimiento social que está en las personas, la energía ligada es siempre y necesariamente energía dinámica, de tal manera que tiende permanentemente a escapar del sistema y de hecho lo hace masivamente en nuestro propio funcionamiento orgánico. Es necesariamente dinámica porque si la información necesaria para la reproducción del sistema se convierte en energía potencial, vinculada por ejemplo a datos informacionales guardados en una memoria rígida, como puede ser un códice, una normativa, un protocolo o un manual de instrucciones, e incluso determinados circuitos neuronales de acumulación de información, si ocurre esto, es necesario un nuevo trabajo de energía circulante para extraerla, reordenarla en un nuevo contexto y hacerla socialmente útil. Por eso la energía socialmente utilizada siempre va a estar en movimiento y tendiendo a descargarse. Este proceso es el que caracteriza al trabajo humano propiamente dicho en esta concepción de la vida social, algo que no estaba definido, por ejemplo, cuando se hablaba de trabajo humano en la teoría marxista tradicional y en sus derivaciones más importantes. No se trata del gasto de músculo humano, ni siquiera estrictamente el conocimiento socialmente producido, sino la capacidad de sumar a un trabajo un conocimiento, una intención y un objetivo socialmente determinado y subjetivamente conducido, es decir, una manera particular y contextualizada, histórica, de recuperar datos y procedimientos a partir de otro trabajo que es el reconocimiento del entorno. Se reconoce el entorno y se aplica trabajo, ese reconocimiento es trabajo, para hacer el trabajo necesario. De modo que el trabajo humano no puede permanecer en el sistema sino como energía circulante, que no solo tiende a descargarse, sino que, precisamente porque no se le permite hacerlo, para que siga funcionando, mantiene al sistema en un permanente y variable grado de excitación interna. Que es en sí mismo una fuente adicional de entropía y desintegración social y subjetiva. Es la causa última del estrés estructural de todo sistema social humano, que es mayor cuanto mayor es el universo de aplicaciones, cantidad de relaciones sociales, grado de división del trabajo y adaptabilidad plástica de cada ser humano en términos de especialización. En este lugar la cooperación humana tiene un lugar fundamental en el esquema. En primer lugar, la cooperación es la única vía social de reedición de este mecanismo, dado que el aprendizaje instalado en la forzosa socialización de la subjetividad socialmente construida es comunicativo y no está vinculado a la estructura o esquema corpóreo individual original. Es netamente una imposición social, como se descubrió desde la idea de hecho social de Durkheim. En segundo lugar, como toda sociedad humana es ya comunicativamente compleja, solo la cooperación asegura la posibilidad de mantener funcional la división del trabajo. Recordemos que toda producción material humana es siempre y al mismo tiempo autoproducción somática y comunicativa. Pone en juego todas nuestras capacidades, pero también todas nuestras tensiones, orgánicas y psíquicas. Es necesario hacer alguna aclaración acerca de cómo se encaró el trabajo desde el punto de vista de la investigación. Desde el primer momento fue necesario enfrentar una serie de problemas epistemológicos, porque había que instalar la conjetura y ponerla a prueba en dos frentes simultáneos. Por un lado, debía poder desarrollarse un esquema que pudiera interactuar con la realidad externa, es decir, con el objeto de estudio que es la sociedad humana, pero al mismo tiempo era necesario revisar el discurso teórico de la sociología clásica. No solo porque esta teoría clásica es mi antagonista en la descripción de los fenómenos sociales, sino porque es todavía la parte principal de mi capacidad de reconocer siquiera que existe eso que llamamos sociedad humana. Tal vez algún día descubramos que este elemento es parte
de un fenómeno mayor, de algo más grande. De hecho, desde el punto de vista puramente termodinámico, lo es. La sociedad humana es solo una pequeña pausa de la energía solar que pasa por el planeta Tierra antes de escapar al espacio sideral. Bueno, en todo caso, esto es algo que ocurre con mucha frecuencia en la ciencia, que una determinada teoría termina siendo parte de un complejo de comprensión de la realidad más amplia. De modo que con cierto pragmatismo incurrí en un constructivismo dialéctico que quiere ocuparse del desarrollo teórico y conceptual, pero considerado como parte de un sistema de conocimiento mayor que necesita de la percepción del contexto espacial y temporal, la historia, y también del cotejo y la contrastación de tipo empírico. Hay que considerar también que la mayor parte de los conceptos que podía utilizar para pensar seguían vinculados a la teoría sociológica clásica o a alguna disciplina asociada. Las ideas o conceptos que pude haber importado de otras disciplinas, como desde la física, están siempre, que pude controlarlo, al servicio del desarrollo de la teoría sociológica. El segundo paso, ya en el terreno metodológico, fue la revisión de la teoría sociológica clásica, y en este sentido tengo que advertir que, como todo investigador, he sido un investigador históricamente situado, con todos los condicionamientos y limitaciones que eso supone. Mi crítica, como toda crítica en el campo de la ciencia, es la crítica de mi propio acopio de conocimiento y de ninguna manera puede pretender ser una regeneración total de la teoría. De hecho, la mayor parte de los conceptos y esquemas de percepción de la realidad social siguen siendo versiones más o menos modificadas de la sociología del siglo XX que circulaba en mis ámbitos de formación, lo cual está muy lejos de querer implicar, sino a una pequeña parte del conocimiento o las tendencias en sociología en general. En este sentido hay que recuperar la idea de comunidad científica e innovación científica que tenía, por ejemplo, Kuhn. ¿Cuál será entonces el objeto de este desarrollo teórico y conceptual? Una vez que pude evaluar que el problema observado en la teoría clásica tenía consistencia, esta es una materia de convencimiento personal, no está instalado en ninguna comunidad científica, hay que tenerlo en cuenta. El objetivo fue construir una teoría elemental y general preocupada por los elementos que afectan a toda sociedad humana desde la perspectiva de la circulación de la energía, lo cual llevó a generalizaciones que implican omitir cuestiones importantes en las sociedades avanzadas, como la importancia y efectos del uso de energías suplementarias, el carbón, el petróleo a gran escala, concentración de energía solar y demás. En todo caso, la premisa central, en función de un rigorismo sistemático, era que la observación o descripción de los procesos sociales podía seguir el camino que quisiera respecto de la teoría previa, el conocimiento histórico y demás, pero siempre sin contradecir la lógica de la circulación energética, en donde la tensión social integrante determina que la entropía social siempre es superior al trabajo social agregado en un momento determinado. De modo que o se incrementa la energía circulante en el sistema, lo cual aumenta también la entropía total, que eventualmente, si se consolida, se vuelve parte de la estructura histórica, o se permite la disolución de algunas relaciones sociales, lo cual no puede descender por debajo de cierto límite funcional. No podemos destruir relaciones sociales sobrantes simplemente porque no podamos mantenerlas, sino que debe mantenerse la funcionalidad general del sistema. Por ejemplo, Marx sostenía que el límite de la explotación posible, la máxima tasa de extracción de plusvalía en el sistema de mercado capitalista, era la preservación de la supervivencia de los sujetos explotados, que integraban las relaciones productivas. No puedo explotar más que lo que le permite a mi trabajador asalariado seguir trabajando. Hoy sabemos que en el terreno histórico eso fue relativo, porque el sistema era más complejo y en el proceso se exterminaron, por ejemplo, poblaciones enteras, ¿sí? En este nuevo esquema, el de la circulación de energía,
ese límite se extiende a las relaciones sociales mismas, porque los sujetos lo son en la medida en que están predispuestos por ciertas cantidades de trabajo de socialización, integración y cohesión para participar de dichas relaciones sociales. No hay ninguna novedad. La existencia social, con indiferencia de las condiciones de justicia o injusticia social, es la perpetua lucha contra la desintegración, que al mismo tiempo es una permanente tendencia. Por eso la tesis cambia el eje de la reproducción social hacia la conservación del proceso de circulación energética. Y esta conservación no es otra cosa que la permanente gestión de la entropía social. Un viejo epígrafe marxista dice que ninguna sociedad desaparece hasta que no desarrolla todas las formas productivas que caben en su seno, y hasta que nuevas formas y superiores formas de producción no se desarrollan. Bueno, hay que decir algo sobre este epígrafe aquí. Es una buena intuición basada en las percepciones neo-hegelianas y materialistas del desarrollo histórico, que por cierto nunca fue debidamente testeada, aunque muchos pensadores críticos la observaron y la utilizaron. En términos epistemológicos tuve que hacer cierta crítica del uso del concepto de dialéctica. Aquí en esta introducción diríamos que ninguna sociedad desaparece mientras puede evitarlo, es decir, desarrollando todas las capacidades de regulación de la entropía que es capaz de desarrollar. Y considerando que estas capacidades están a cada momento determinadas efectivamente por su devenir histórico, se refieren a él, al aprendizaje histórico precedente, tanto en la escala de las relaciones de producción predominantes como en la microfísica de las relaciones de poder. Todo, desde los grandes aparatos y organizaciones hasta los más mínimos dispositivos y procesos subjetivos vinculados a lo social, debe responder en forma particular y conjunta a la vez a la lógica de la circulación de la energía social. Ese es mi límite de comprensión teórico. En realidad, aunque parece muy complicado, una vez que se asume con rigor esta idea, tanto el esquema sociológico como la observación se simplifican notablemente, porque tenemos límites precisos al no poder contradecir la lógica de la circulación de la energía. Porque en realidad es parte de la idea epistemológica previa. A mi buen saber y entender, una teoría que en última instancia no economice información no es útil aunque sea precisa, incluso no es útil aunque sea más precisa que otras teorías alternativas. Esto es una cuestión que, considerando también la transdisciplinariedad que estaba utilizando, suponía también un riesgo que en su momento decidí correr, y hay que ser justos. Me fue señalado, por ejemplo, al momento de defender la tesis doctoral. Había una complicación inherente que implicaba que los que se acercaban a esta teoría entendieran cuestiones vinculadas a muchos campos diferentes y correlacionados, donde siempre caben muchísimas dudas, muchísima posibilidad de error. Esto es cierto, pero creo que se corresponde con el estado actual de la ciencia social, y no creo que sea sano para toda la ciencia social que todos estemos esquivando ese tipo de complejidad. Aunque, insisto, está siempre la posibilidad de que más adelante se produzca una depuración que simplifique los términos, o que la contrastación con otras corrientes en la sociología, por ejemplo, simplifiquen por lo menos el lenguaje que se ha utilizado.